Bien, pues arrancamos el debate de la 8 Soria, el primero de este año 2021, y lo hacemos trasladando todos nuestros mejores deseos a todos nuestros telespectadores de la 8 Soria, a todo el conjunto de la sociedad soriana y, como no, a todos los invitados que a lo largo del año pasan por este espacio de debate y también de entrevistas, en definitiva, de actualidad, y que son también telespectadores igualmente de la 8 Soria. Nuestros mejores deseos para este 2021, que no ha comenzado tal vez como nos hubiera gustado, pero vamos a seguir todos remando y luchando en la misma dirección. Teníamos una deuda pendiente, se lo comentaba antes de cerrar el año 2020 con los diferentes partidos que forman el espectro municipal en el Ayuntamiento de Soria. Queríamos conocer sus propuestas después de un arranque y una primera parte de la legislatura que ha sido realmente complicada, que nos ha mantenido tal vez ocupados en otros temas que les voy a contar. Y ahora sí, si el coronavirus nos lo permite, vamos a conocer las propuestas y hacer balance de lo que ha sido este arranque de la legislatura, que ya se encamina hacia el Ecuador en el Ayuntamiento de Soria. Y lo vamos a hacer en primer lugar conociendo un poco más de cerca al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a los telespectadores de la 8. Pues teníamos esa deuda pendiente, no ha sido fácil tener esa regularidad, también esa deuda con los telespectadores, que ustedes fueran pasando por aquí, porque la programación ha sido, como la actualidad, realmente extraordinaria, y esperamos, a ver si nos lo permite, ¿no?, la actualidad, coger esa velocidad de crucero y dedicarnos tal vez a lo que antes podíamos decir esa actualidad que era monótona y aburrida. Queremos aburrirnos un poco, ¿no?, tal vez. Bueno, vamos a intentar que sea lo menos posible, ¿no?, el aburrimiento. Realmente, pues comenzamos un año complicado, hemos cerrado un año complicado, y lo que vamos a hacer nosotros desde nuestra posición como grupo municipal es, bueno, pues creo que son momentos de apoyo y de unión, de aunar esfuerzos para conseguir, pues bueno, lo mejor para el bienestar de todos, y realmente lo que ahora mismo focalizar en el final de esta pandemia que nos está acechando de mala manera. Vamos a repasar algunas de las propuestas que se han hecho desde el Partido Popular, también algunas de las posturas más o menos encontradas. Como no, tiene que haber de todo, no todo va a ser apoyos, no tiene que haber propuestas, hay decisiones y proyectos controvertidos cuando menos, y tal vez no hayan tenido suficiente altavoz. Lo vamos a charlar sobre varios de ellos, pero comenzando por el principio. El arranque de la legislatura para el Partido Popular fue de todo menos sencillo, ¿no? Más allá del resultado, la marcha de los Yolanda de Gregorio, la posterior marcha de Carlos Castro, hasta que ustedes cogen un rodaje con gente nueva, entre ellos usted, pues realmente difícil, ¿no? Pues sí, realmente difícil, más para personas que no venimos de política, ¿no?, que tenemos nuestra profesión y que al fin y al cabo pues nos ha tocado ahí apechugar con lo que nos ha tocado. Yo iba de número 3, al final por las circunstancias pues estoy de portavoz en el grupo, y tengo una cosa clara: trabajando casi siempre se sale adelante y se recogen frutos, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro grupo mayoritario en la oposición, pues trabajamos continuamente, estamos pendientes de los proyectos, de los que se proponen, hacemos continuamente proposiciones al equipo de gobierno. Sí que es cierto que no se nos cogen normalmente, pero bueno, la labor nuestra es proponer y ayudar, y está claro, focalizar en lo que no nos gusta y intentar pues que el ciudadano perciba en lo que no estamos de acuerdo y en lo que estamos de acuerdo. Como se suele decir, han hecho piña, es un equipo de la oposición bien engrasado. Nosotros como grupo municipal realmente hemos hecho piña, tenemos lo que son las áreas diversificadas en los diferentes concejales, y bueno, pues tenemos un ritmo de trabajo, semanalmente hay una reunión en la que convocamos los 6 componentes, con la periodista, con el administrativo, y se plantean los temas semanalmente que vamos a tratar, lo que se ha aprobado en Junta de Gobierno local el viernes anterior. O sea, hay un ritmo de trabajo y un seguimiento. Me comentaba que son ajenos a la política, la mayor parte, si no la totalidad. ¿Era como se lo esperaban el funcionamiento municipal, el funcionamiento, el entramado de un ayuntamiento? Sinceramente, para nada.
O sea, no me imaginaba el entramado de un ayuntamiento, y menos, claro, yo en su día estuve de concejal en mi pueblo, ¿no?, que no tiene nada que ver con un ayuntamiento donde hay un presupuesto de casi 60 millones de euros, ¿no? Entonces, el entramado municipal, y más con una mayoría absoluta, es difícil de llegar y de poder entrar para que te perciban en algo, ¿no? Hay mucha gente, hay 400 y pico empleados, al fin y al cabo son diferentes áreas, todas con un criterio, pero que claro, que como Grupo Municipal Popular entendemos que hay cosas pues, que desde nuestro punto de vista no se deberían de hacer como se hacen, por lo tanto, en la medida que podamos, pues lucharemos por ello. Ustedes siempre han puesto más el foco, y yo creo que es tradición, porque también en la anterior legislatura el Partido Popular destacaba ese aspecto de tal vez dedicar menos al arreglo de la ciudad, urbanismo, cultura, etcétera, etcétera, y dedicarlo más al aspecto económico. Hay varios proyectos importantes, como las traseras de la Audiencia, el Palacio Alcántara, en el que ustedes tal vez hayan mostrado su oposición, en las traseras de la Audiencia con matices, incluyendo también los cocherones. Bien, el proyecto de la Audiencia realmente lo que hicimos fue votar a favor. Consideramos que es una zona de la ciudad degradada y que hay que arreglar. La apoyamos, consideramos que es lógico, se va a hacer una plaza, se van a hacer viviendas, se va a decentar, se va a ampliar el auditorio, un proyecto que nos parece correcto. En cuanto al Palacio de los Alcántara, nos hemos negado desde el primer momento, pero no por la compra en sí, sino por el momento en el que se hace la inversión. Porque lo llevaban ustedes en... Llevábamos la recuperación del palacio, pero con iniciativa privada, que no es lo mismo. O sea, nosotros lo que no estamos de acuerdo es con desembolsar 4 millones de euros en el momento en el que estamos viviendo. Normalmente, y lo conozco por mi profesión, las empresas en épocas de crisis normalmente lo que hacen es replegar velas y sujetar, y en épocas de crecimiento y de bonanza pues es cuando se hacen las inversiones importantes. Creo que un ayuntamiento hay que actuar más o menos igual, ¿no? O sea, no podemos en época de crisis, donde cantidad de gente lo está pasando mal, comercio, en fin, empresas, y nosotros nos gastamos 4 millones de euros en un palacio que desde nuestro punto de vista hoy por hoy es innecesario. El picadero de Balonsadero, tengo aquí que han tenido muchas idas y venidas, y no es la primera vez que se manifiestan en contra. Recientemente, ¿no?, hace unos días también volvían a insistir sobre lo mismo, sobre esa inversión, y no sé si es terreno un tanto pedregoso y delicado, y eso también es de agradecer, que se toquen un poco ambientes tanto delicados cuando afecta a Balonsadero, esa proximidad de las fiestas de San Juan, etcétera. Bueno, yo recuerdo que empezamos a ver los gastos que se estaban provocando en este edificio, y claro, y en un principio tú crees que se va a hacer una remodelación lógica, ¿no?, de un edificio que se utiliza el Jueves la Saca, y que nos parece lógico que se remodele en su justa medida. Lo que pasa es que cuando empezamos a ver facturas de frigoríficos, de calefacción, digo, para junio, calefacción, en fin, pues es cuando focalizamos y vimos que había un gasto desmesurado de casi 200.000 euros. No podemos estar recortando ayudas, es un ejemplo, a la hostelería o al pequeño comercio, y gastarnos casi 200.000 euros en el picadero de Balonsadero, que se utiliza un día al año. También en los últimos tiempos, y bueno, vinculado también sobre todo al tema de la pandemia, habían mostrado su oposición este año, ¿no? Por ejemplo, el otoño musical soriano, a la celebración dentro de este año, que iba a poder ir tan poquita gente. ¿Siguen manteniendo esa postura? Vamos a ver, en aquel momento fui yo realmente el que tomé esa decisión en base a que lo que nos dijeron es que solamente había 260 butacas. Entonces dijimos, vamos a ver, una inversión, un gasto de este nivel para 260 butacas nos parece desmesurado. Es cierto que después no ha sido así, ha habido más plazas y se ha hecho en diferentes escenarios, por lo tanto, si se nos hubiese dado la información desde el primer momento correcta, desde luego que no nos hubiésemos opuesto. Nunca nos oponemos ni a la cultura, ni al deporte, ni a cualquier tipo de actividad que el soriano la necesite, porque es necesaria y hay que dinamizar. Pero, ojo, con la justa medida de que paralelamente tenemos que llevar otros temas y otro tipo de gastos. Después vamos a apuntar esos otros temas, pero déjeme mencionar la maqueta de la ciudad.
Esa inversión, ustedes lo llamarán gastos, tampoco gustó nada, tal vez derivado del momento, ¿no? Estamos en las mismas, 115.000 euros, 120.000 euros, recuerdo. Es que si sumamos la maqueta de la ciudad, si sumamos el picadero, si sumamos, vamos a ver, resulta que sí, 1 millón ahora de ayudas, pero si podíamos haber dado 2 o 3 perfectamente, ¿eh? Y si hubiésemos llegado a un acuerdo con Diputación, como se nos ofreció, pues seguramente hubiésemos llegado a una cifra mayor. Entonces, yo no es que esté en contra, la maqueta quedará muy bonita, no lo dudo, pero no es el momento, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que haber un control del gasto. Y no es que porque el Partido Popular sea más conservador ni menos, sino porque por el bien del ciudadano. Aquí se están recaudando un montón de millones a través del IBI, que se ha crecido en 8 millones de euros la recaudación, y en los presupuestos estamos viendo que aún así hay partidas en ingresos que no van a llegar para poder cuadrar los gastos. Entonces creemos que ahí lo que es el control del gasto en algunos aspectos debemos de vigilarlo. Usted también ha hecho un esfuerzo desde el comienzo de la legislatura, supongo por esa dificultad, porque tal vez ustedes en esa esfera más pública, más política municipal no eran conocidos, eran nuevos, en darse a conocer con una serie de vídeos explicativos de sus propuestas y demás. Ya no hablo de la campaña electoral, sino una vez en el ejercicio ya del cargo. Este verano nos sorprendía, pero bueno, nos hicimos eco de uno que hacía relación a la Cámara de Comercio, a las naves nido, a la gestión de las naves nido. Vamos a ver un poquitín, vamos a recordar ese vídeo. Estamos en el polígono de Valcorba, hoy viernes, día 7 de agosto. La entrada de las naves nido que ha construido el ayuntamiento, esta es la indicación de las 10 primeras naves donde se puede ver las empresas que las están ocupando. De las 10 primeras naves estamos viendo que una la ocupa el ayuntamiento, otra el Banco de Alimentos, otra Granito de Tela que pertenece a Cáritas Diocesana. Por lo tanto, nos quedarían fuera de lo que es un poco institucional, 1, 2, 3 y 4. 4 empresas pertenecientes al impulso... Bien, pues que no le salían las cuentas, ¿no? A Javier Muñoz de Remacha. Permítame decirle que me recuerda un tanto al Almeida de la campaña electoral madrileña, ¿no? Que se plantaba ahí en la Gran Vía hablando del tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Clamando contra Madrid Central. Luego fue uno de los que también apoyó las medidas de Madrid Central. Igual luego le vemos a usted también apoyando las naves nido. Pues esto surgió sinceramente, o sea, como concejales, pues mi compañera Maite Delgado y yo bajamos a las naves nido pues a ver a los empresarios que había y nos llevamos una sorpresa, francamente. Solamente había abiertas 2 naves y en una recuerdo que nos encontramos una fiesta a las 10 y pico de la mañana. Entonces dijimos, a ver, aquí hay un convenio con la Cámara de Comercio con el cual no tenemos nada en contra, lo que pasa que sí que todos sabemos que hay una inversión importante de 18 naves, de un dinero de los sorianos, y que lo que sí que tenemos que hacer es darles vida y darles movimiento. Yo he estado revisando casualmente hace poco el convenio que hay con la Cámara, en el que para los nuevos emprendedores a unos alquileres muy baratos, ¿no? se les permite estar hasta 5 años, prorrogables por otros 5. Entiendo que 10 años para lanzar el vuelo a una empresa es mucho, si realmente tenemos gente esperando, ¿no? O sea, a lo que voy, habría que rotar más las naves y a la vez, pues bueno, que siga de emprendimiento, no de almacén. Yo ahí encontré naves que era un almacén, o sea, ahí no se genera actividad. Un autónomo está pagando 400 euros, vamos, mientras que otros en el polígono de las casas están pagando 1000 y pico. Entonces, como que hay una discrepancia que no me parece correcta. Para nada cuestiono, estos métodos, al final yo creo que es una medida eficaz también para tener presencia en los medios y dar a conocer sus medidas, pero sí que, bueno, llamó un poco la atención porque igual son técnicas no tan utilizadas o no que no se habían utilizado tanta esa forma de comunicación directa, ¿no? Plantarse con las tecnologías, con un móvil y bueno, entiendo que hay que estar en la calle, y yo me considero hombre de calle desde toda mi vida.
y además, bueno, pues cercano al emprendedor y cercano al empresario. Y qué mejor que hablar cara a cara y en la cercanía y viendo una nave y viendo si hay algún problema, una carencia. Entonces, bueno, pues igual que alguna rueda de prensa la he hecho en la calle, pues esta surgió allí y desde luego que tenemos previsto seguir con este método. Lo mismo que con el tema de redes sociales, que estamos involucrados, pues porque entendemos que hay una parte y una franja de la sociedad que las utiliza y es así. Sin duda, es política también del siglo XXI. Hablando de política económica, de política industrial, usted también ha tenido sus reuniones con empresarios que han puesto sus ojos en Soria, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Porque usted se reunió con un empresario, no sé si era aragonés, y tal vez tenías cierta... tenía cierto interés en llegar aquí a Soria, en recalar en Soria. Bueno, creo que es importantísimo, ¿no? O sea, lo de la captación de las empresas, no quiero ser cansino, pero desde luego para mí es primordial. Entonces, bueno, pues yo a través de contactos pues percibí que había una carencia y que sí que había una opción en un grupo empresarial de poder reactivar pues lo que son nuestros regadíos, ¿no? Entonces me reuní con él en Zaragoza por 2 ocasiones. Él vino a Soria otras 2, planteamos el terreno, planteamos las oportunidades, los regadíos que hay, las cercanías, y al final, bueno, pues es una apuesta que está madurando y que desde luego creo que va a salir adelante. Sí que es cierto que con las ayudas europeas que se esperan, pues hay proyectos que están un poco frenados en base a ver qué ayudas vienen. Porque, claro, van a venir mucho dinero, entonces la gente dice, bueno, me da igual empezar en enero que empezar en abril. Entonces, este es uno de esos proyectos que, si Dios quiere, cuaja, pues al final están un poco pendientes de las ayudas europeas. Bien, pues esperemos que cuaje, porque sí que se necesita aquí, ¿no? Revitalizar también la vida económica e industrial. ¿Tiene esperanzas puestas en Valcorba? Sí, creo que se va a recepcionar en breve, lo deseo. Tenemos un problema y es el precio. El problema de Valcorba es el precio del metro cuadrado. Hoy en día hay competencia con otros polígonos y yo creo que ahí tendremos que unir esfuerzos, todos los colores políticos, para sacar Valcorba adelante. Está prácticamente terminado, la Junta de Compensación me imagino que en cualquier momento propondrá la recepción y el Ayuntamiento ahí tiene que, bueno, pues bien a través de SOPES, la Junta tendremos que hablar con ella, a ver de qué manera pues el empresario que quiera venir, pues le facilitemos la labor para que venga, ¿no? No descartemos, Soria estratégicamente está muy bien situado, está entre Madrid y Barcelona, estamos cerca del País Vasco, tenemos el puerto seco de Zaragoza. En fin, yo creo que no debemos de perder la oportunidad de la situación geográfica que tenemos ahora mismo. Hablaba del SEPES y usted, en relación a la adquisición de los terrenos de los Royales, esas 55 hectáreas por un valor de 2,5 millones que hizo el Ayuntamiento, usted proponía que se hiciera cargo SEPES, ¿no? Que no le costara al Ayuntamiento. Sí, porque el SEPES lo ha hecho en otras ciudades. Entonces, pues bueno, yo tiré de hemeroteca y realmente sí que es cierto, el SEPES en su día al polígono de Valcorba aportó 17 millones de euros, que nuestro alcalde fue capaz de conseguirlo, ¿por qué no decirlo, no? Pero ahora estamos en la misma, o sea, ha surgido esta subasta, esta oportunidad para el equipo de gobierno, pues me parece estupenda, pero vamos a luchar porque sea el SEPES y no las arcas del ayuntamiento el que pague ese 1,8 o casi 2 millones de euros de esos terrenos. Pero bueno, vamos a ver, si tengo que valorar entre eso y el Palacio de Alcántara, mejor los terrenos que el Palacio de Alcántara. El Palacio de Alcántara le tiene atravesado, ¿no? De momento, vetado. Cuando haya un crecimiento económico y cuando realmente haya una alegría en la actividad, ¿por qué no recuperar un edificio, ¿no?, histórico? Pero es que hoy tenemos prioridades mucho más importantes. Hace referencia a Carlos Martínez y lo voy a comentar porque seguro que se lo ha escuchado, a esa política de luces largas, ¿no? Ya. De no pensar en el corto ni en el medio plazo, sino más allá, ¿no? Es una metáfora. ¿Su política por dónde iría? ¿Luces cortas? Lo de las luces largas es un poco relativo, ¿no? Porque yo estoy seguro que si nuestro alcalde Carlos Martínez fuese con luces largas, pues tendría que pensar en el problema que tenemos importante en nuestra ciudad, que es el problema poblacional. Eso es ir con luces largas. Y lo voy a explicar fácilmente.
ahora mismo tenemos unas infraestructuras, unos polideportivos, un ayuntamiento con un montón de empleados que están trabajando hoy y que los estamos sujetando gracias a los ingresos de los sorianos a fecha de hoy. No podemos dudar que hay una parte de la población envejecida que por ley natural nos va a faltar en el plazo de 10-12 años. O llenamos de más población por la parte baja, o en 10-12 años esas luces largas no es que sean cortas, es que no habrá luz, porque no vamos a poder sujetar la infraestructura que ahora mismo tenemos en la ciudad. El gasto en luz, el gasto en autobuses, el gasto en polideportivos, el gasto en cultura. Necesitamos pobladores y es la base fundamental, porque si no, esto es como una empresa, ¿no? O sea, si una empresa no vende y cada vez tiene más gastos, al final es así. Pobladores que nos alumbren el futuro, ¿no? Es así. Sin duda. Vemos que también ha habido una serie de apoyos al equipo de gobierno, o al menos nos ha mostrado en contra en el último pleno municipal de diciembre. Se aprobaron esos presupuestos municipales, ustedes se abstuvieron, bueno, porque se había dado luz verde, ¿no?, a una serie de iniciativas presentadas desde el Partido Popular. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es la relación con el equipo de gobierno? Se escucha, antes mencionaba al hilo del otoño municipal soriano, que a la primera no les dieron toda la información, que tuvieron que salir, bueno, a mostrar esa oposición. ¿Cómo es la comunicación? La comunicación es respetuosa. Realmente no puedo, vamos a ver, personalmente es cordial, porque detrás de cada político hay una persona. ¿Y por qué no? Creo que si al final hay una cordialidad podrás llegar a un entendimiento y te podrán escuchar mejor, pero sí que es cierto que el tener una mayoría absoluta, entre comillas, no es bueno. No es bueno, yo creo que para nadie, porque al fin y al cabo nosotros podemos hacer un montón de propuestas como las que estamos sacando semanalmente de media, 1 o 2 notas de prensa. En todas las notas de prensa aparece la palabra proponemos. Bueno, pues caen en saco roto la mayoría. En los presupuestos, inicialmente en la comisión nos abstuvimos, porque realmente había que estudiarlos, nos faltaba el informe de alcaldía, que no lo teníamos, y luego en el pleno votamos en contra de los presupuestos. Pero lo que más nos hizo cambiar el voto fue que vimos partidas, por ejemplo, como 2,6 millones para la tapa del Espolón en ingresos, que se lleva repitiendo año tras año, o los 800.000 euros de las travesías, que se llevan repitiendo año tras año. Y eso lo que hace es permitir cuadrar el presupuesto de gastos. Pero realmente tú no puedes tener la tapa del Espolón durante toda la vida con 2,6 millones de euros que creo que prometió el ministro socialista Pepe Blanco, y a fecha de hoy han pasado un montón de años y no ha llegado. Entonces hay unas partidas, digamos, que son ficticias, que no son reales, ¿no? Por eso al final votamos en contra. Votaron en contra, ¿no? Finalmente, sí. Aquí el equipo de producción le ha puesto la abstención. Siguiendo con otra propuesta y muy vinculada también a una persona, bueno, que aquí admiramos mucho, como Goyo Alonso, que fallecía recientemente. Bueno, ustedes han propuesto, ¿no?, que se ponga una calle, ¿no?, a Goyo Alonso. Pues sí, francamente, es una persona, independientemente de la plataforma Soria Ya, bueno, pues para mí era una persona cordial, una persona amable, una persona entera, una persona seria, también de los que proponían. Y soy sincero, yo estuve en el funeral, al salir del funeral estuve con gente más o menos influyente y más o menos, pues bueno, pues un poco culta en este aspecto, ¿no?, de las propuestas, y me sorprendió esos aplausos a la salida del funeral. Entonces, algo diferente, ¿no? Oye, ¿por qué no nos planteamos tampoco, vamos, y realmente de ahí surgió el germen de decir, pues ¿por qué no una calle a Goyo Alonso? Y así fue, y así lo propusimos, y en ello estamos. No se van a hacer ustedes de Soria Ya, ¿no? No. Comparto reivindicaciones, pero hay otras cosas que no comparto. Entonces, bueno, respeto. Como decíamos al comienzo de la entrevista, la legislatura ha estado marcada desde el pasado marzo por esta lucha contra la pandemia. ¿Cómo valora lo hecho desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Soria? Bueno, esas ayudas, hoy hemos conocido un balance de esas ayudas municipales en materia de asuntos sociales, a 663 personas, 371.000 euros. Las diferentes administraciones yo creo que han hecho lo que ha estado en sus manos. No sé si para ustedes han sido suficientes.
Entiendo que son momentos difíciles y además sin experiencia, ¿no? Nunca nos ha tocado esto. Entonces, bueno, tanto el Gobierno central como la Administración autonómica, como la Diputación, como el Ayuntamiento de Soria, quiero pensar que todo el mundo hace todo lo que puede. Entonces, pues hasta ahí conforme. Sí que es cierto que yo que hablo pues con mucha gente, ¿no? Con el pequeño comercio, con el hostelero del típico bar, nosotros entre las propuestas COVID, una de las más llamativas era que se creara la oficina COVID de información, ¿no? Esto simplemente se trataba de paliar y de ayudar a mucha gente que le sigue pasando que al final ayuda del Ayuntamiento, ayuda de Diputación, ayuda de la Junta, ayuda del Gobierno, ayuda de Europa, tienen que acabar en un gestor que incluso en muchos casos ni controla. Entonces, y nosotros lo que propusimos es que se hiciese a nivel de ayuntamiento una oficina para el municipio de Soria donde una persona o dos especializadas en este tema explicasen todas las ayudas al ciudadano que quiera acercarse a conocerlas, incluso ayudarle a la gestión. No se nos tuvo en cuenta. Vale, en cuanto a si son suficientes, propusimos, y lo voy a explicar también, vamos a ver, hay muchos empresarios y pequeños comerciantes que tienen en propiedad su local, pero otros lo tienen en alquiler. El gasto fijo más dañino de un hostelero es el alquiler, es un gasto fijo, abras o no abras. Entonces nosotros propusimos una ayuda a los alquileres, no se nos tuvo en cuenta. Se podía haber hecho un chequeo, ¿no? Esto es como hacer un filtro y la situación de cada uno, igual que se hace en servicios sociales, ¿no? En servicios sociales se ve las posibilidades de una familia y en base a eso y a los hijos se da una puntuación y se da unas ayudas. Pues ¿por qué no en el comercio soriano o en la hostelería soriana, ¿no? Si usted es propietario, debe de recibir menos ayuda que el que tiene un alquiler o tiene una hipoteca, porque usted que es propietario se supone que va a aguantar mejor la crisis, ¿no? Pues hacer lo que se dice un diagnóstico, porque además basta que somos pocos y lo podemos hacer, ¿por qué no diagnosticar caso por caso? Y de esa manera saber más y, digamos, llegar más directas, ayudas más directas. Hacer tabla rasa, ¿no? Eso es. Respecto a la hostelería y al comercio, vamos a tener a vuelta de pausa debate en torno a la última medida de las restricciones decretadas por la Junta de Castilla y León. ¿Qué le parecen, en primer lugar, estas restricciones con los índices con los que venía trabajando Soria de incidencia del coronavirus? No sé si llegan en el momento adecuado. Burgos también ha mostrado su oposición porque no estaba tan mal como cuando cerraron a Burgos, sino al resto. Ahora se ha decidido cerrar toda la comunidad. Bueno, ahí están las protestas de buena parte de los empresarios, de los autónomos también, de los comerciantes, hosteleros sorianos hacia la Junta de Castilla y León. ¿Le parece adecuada esta medida? Yo creo que no queda más remedio. Esto ahora mismo estamos recogiendo, pues seguramente los excesos de las Navidades. Está claro que cuando prohíbes a una persona, a un autónomo, le estás prohibiendo trabajar porque no queda más remedio, pues sí que tiene que ir acompañado la ayuda económica. Yo creo que la Junta está haciendo su labor y es muy difícil tomar estas decisiones, pero todo es por salvar vidas humanas. Entonces, al final, si pensamos en salvar vidas humanas, todo lo demás es secundario. Estoy oyendo todos los días, sí, a través del representante de Asotur, ¿no? Que si a la Junta, al juzgado, que si tal. Bueno, pues yo no sé hasta qué punto, porque realmente el Gobierno de España también tendría que aportar ahí, ¿no?, su parte. Entonces, recuerdo el primer confinamiento, que se cerró todo, nadie salió a protestar en la hostelería. Ahora sí, y vuelvo a repetir, se les prohíbe trabajar, pues tenemos que también eliminar una parte de los gravámenes que tienen. Y las ayudas, ¿no?, que lleguen en tiempo y forma, es importantísimo. Para ir terminando, después de hacer balance de lo que ha sido esta legislatura, ¿en algún momento ha pensado qué difícil es esto de ser concejal, qué difícil es esto de ser además portavoz del principal partido de la oposición? No sé si ha pensado, no me tenía que haber presentado. Pues no porque tengo ilusión. Y bueno, pues a lo largo de mi vida, pues por circunstancias diferentes, he estado en diferentes situaciones, en diferentes poblaciones. Siempre que hay un cambio te cuesta, ¿no?, y hay que hacer un esfuerzo.
Y en este caso, bueno, pues ha llegado así y al final, pues bueno, pues es lo que hablamos, la ilusión por mi ciudad, la ilusión por conseguir lo mejor para los sorianos, en ningún momento me ha hecho pensar nada mal. Es decir, y además es que lo vuelvo a repetir, hago muchas horas y creo que merece la pena, porque al final siempre te encuentras con gente que, oye, que estáis avanzando, que lo estáis haciendo bien, que estas propuestas son positivas, que tal. Bueno, pues al final yo creo que todos somos necesarios. Eso sí, me fastidia que a veces somos convidados de piedra, ¿no? O sea, yo creo que el equipo de gobierno, vale, pues tiene una mayoría, pero yo creo que también deben de escuchar a los tres grupos municipales que realmente no vivimos de la política y que seguramente podemos aportar bastante en el día a día del funcionamiento de la ciudad y en el día a día de ese negocio, de ese comercio, porque a través de la profesión que tenemos cada uno percibimos cosas y sin embargo ahí sí que normalmente no, de lo que proponemos se obvia casi todo. Pero nota un poco a poco, ¿no? Una mayor presencia entre los ciudadanos, un mayor reconocimiento, Sí, que al final era el desafío, ¿no? Yo no sé los resultados, ¿no? Yo creo que, pues que bueno, pues que sí, que hay percibo un cambio, percibo pues que hay bastante gente conforme con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos trabajando, ¿no? O sea que detectan ese trabajo diario, ¿eh? No decir, bueno, cuando haya un pleno me lo preparo, no. Todas las semanas, todos los días, todos los fines de semana, y también es cierto, cualquier convocatoria que el alcalde nos hace, yo intento no fallar a ninguna. Bien, pues le iba a preguntar en un horizonte más lejano si tenía pensado presentarse otra vez y liderar el Partido Popular al Ayuntamiento de Soria, pero como queda todavía mucho trabajo que desarrollar, lo vamos a ir dejando para más adelante. Javier Muñoz Remacha, muchísimas gracias, mucho ánimo y adelante con esas aportaciones que tendrán su cabida también aquí en la programación de la 8. Gracias, Iván, y gracias a la 8 pues, por haberme invitado a esta entrevista. Pues muchísimas gracias a Javier Muñoz Remacha. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad y enseguida volvemos para tomar el pulso a dos sectores que lo están pasando realmente mal, como la hostelería y el comercio.